Vamos a resolver un ejercicio que salió en la EBAU de Andalucía de junio de 2022 y que tiene que ver con lo que llamamos la física nuclear. Es un ejercicio que tiene dos partes y cada una de estas partes, cada uno de estos apartados tiene dos subapartados. En el caso del primero de los apartados están muy intrincados. La verdad es que no se puede responder uno sin responder el otro. Y en el segundo apartado pues tenemos que hacer una parte un poco más teórica y después una parte que tiene que ver con un cálculo. Dicho esto, vamos a empezar, digamos, haciendo como una especie de resolución general de todo el ejercicio y después nos vamos a cada uno de los apartados para hacerlo un poco más específico. En el primero de los apartados tenemos que definir lo que es el efecto de masa y la energía de enlace de un núcleo. Y además tenemos que indicar razonadamente cómo se relacionan estas dos magnitudes. Eso lo vamos a hacer, bueno, pues simplemente, como te digo, en primer lugar vamos a definir lo que, vamos a definir lo que es el efecto de masa y qué relación tiene con la energía de formación de un núcleo. Y vamos a ver la relación que se establece entre ellos mediante la ecuación de Einstein. Para el segundo apartado, lo que vamos a tener que hacer es escribir una reacción nuclear, la reacción nuclear que tiene lugar, que nos describe el enunciado, y después calcular la energía que se produce cuando se fisiona un núcleo de uranio según la reacción anterior. Y eso lo vamos a hacer, pues, en primer lugar, escribiendo la reacción de fisión nuclear y haciendo un ajuste de la masa de las especies que intervienen y de la carga de estas. Y para hacer el cálculo, lo que vamos a hacer es tener en cuenta el cálculo del defecto de masa que se produce en la reacción de fisión y a partir de la ecuación de Einstein vamos a obtener la energía asociada a esa reacción. Con esto ya estamos listos para podernos ir a hacer cada uno de los apartados de forma un poco más específica. Ya estamos en el primero de los apartados. Define defecto de masa y energía de enlace de un núcleo. Vamos a ver cómo definimos esto. En primer lugar nos vamos al defecto de masa. Es la diferencia de masa que hay entre la masa de los nucleones que forman un núcleo por separado, es decir, si yo sumo la masa de los protones y neutrones que forman un núcleo, me da un valor. Y ese valor, ¿vale?, es distinto de la masa del núcleo una vez que se ha formado. Podemos decir que es mayor que la masa del núcleo una vez formado. A eso es a lo que llamamos nosotros defecto de masa. ¿Cómo podríamos expresar eso en una ecuación? Bueno, pues lo tienes aquí. Este defecto de masa sería si yo hiciera la diferencia entre la suma de la masa de los nucleones, fíjate que yo he puesto aquí Z, que sería el número atómico de la especie, por la masa de los protones, más la diferencia que hay entre el número másico y el número de protones, que sería el número de neutrones por la masa de esos neutrones, y le resto el valor de la masa del núcleo una vez formado. A eso es lo que llamaremos defecto de masa. En este caso te llamo la atención que estoy usando, digamos, una fórmula para que ese defecto de masa me salga positivo, aunque ya veremos que lo podemos hacer en el sentido contrario. Y nos vamos ahora a lo que sería la energía de enlace de un núcleo. Esta energía es la energía que se libera cuando a partir de los nucleones se forma el núcleo, una vez que se han unido estos nucleones. Así que fíjate en el concepto que es energía liberada. ¿Cómo vamos nosotros a poder relacionar esta energía liberada con el defecto de masa? Bien, pues eso lo vamos a hacer con la ecuación de Einstein. Y la tenemos aquí. Nos dice que la energía que se libera cuando se forma un núcleo sería igual al producto de su defecto de masa por una constante al cuadrado como es la velocidad de la luz en el vacío, c al cuadrado. Hemos dicho, es una energía que se libera, por lo tanto, y esto es importante, estamos ante una energía de estabilización. Es decir, el núcleo se forma porque es más estable que esos nucleones por separado. Con esto quedaría resuelto el primero de los apartados. Vamos ahora a resolver el segundo apartado. Nos dice que el uranio 23592 se puede desintegrar cuando absorbe un neutrón y lo hace mediante diversos procesos de fisión. Vamos a centrarnos en uno de ellos, que es aquel en el cual se produce un núcleo de estroncio 3895 y dos neutrones. Y además un tercer núcleo que llamamos Q, que no sabemos cuáles son su Z y su A.
tenemos que escribir la reacción nuclear correspondiente a este proceso de fisión y después calcular la energía producida por la fisión de un núcleo de uranio según esa reacción. Así que vamos a empezar por escribir la reacción que tiene lugar. Yo la voy a poner, digamos, así de inicio y vamos a ir viendo qué es cada cosa. Así que lo vamos a hacer de esta forma. Aquí tienes la reacción. Hemos dicho, el uranio, que lo pintamos así, ¿verdad? Va a, digamos, absorber un neutrón, que lo tenemos aquí, y con ese neutrón va a producirse la fisión y se produce estroncio por un lado, dos neutrones, este 2 indica que en la estequiometría son dos neutrones, y por último el núcleo este que es desconocido. Una vez que tenemos eso claro, vamos a ver ahora, porque nos dicen que escribimos la reacción, que es esta que acabo de poner, y tenemos que establecer el número de protones y el número total de nucleones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a hacer en primer lugar un balance de materia. Vamos a tener en cuenta la ley de conservación de la masa. Y para eso es importante que repares justo en los numeritos que tenemos aquí arriba, que son, digamos, las masas de cada una de las especies. Así que si nos centramos en el balance de masa, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la masa que tenemos de la especie que tenemos a la izquierda tiene que ser igual a la de la derecha. Bien, pues tendríamos 235, que es del uranio, más 1 para el protón, tiene que ser igual, perdón, al neutrón, es este que teníamos aquí, tiene que ser igual a 95, que sería para el estroncio, más, cuidado que esto es importante, 2, la estequiometría por 1 del neutrón, más, y hemos llamado A, ¿verdad?, a lo que sería el número másico de la especie Q que desconocemos. Simplemente tendríamos que, podríamos decir, operar y despejar el valor de A. Es bastante fácil, tendríamos 236 menos 97 y el resultado va a ser 139. Así que el número total de nucleones que tendríamos en la especie esta Q, ¿verdad?, va a ser 139. ¿Y cuántos de ellos son protones? Pues eso lo vamos a hacer haciendo un balance de cargas, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora nos vamos a fijar en los números que tenemos abajo, que serían los protones. Fíjate que a la izquierda tenemos solo 92, porque el neutrón no tiene carga. Y aquí a la derecha tendríamos los 38 del estroncio, nuevamente el neutrón no aporta nada, y por último lo que hemos llamado Z para la especie Q. Así que si despejamos Z, pues sería 92 menos 38 y vamos a tener como resultado 54, que este sería el número de protones que va a tener la especie Q. Una vez que tenemos esto, ya tenemos hecho el primero de los subapartados. Nos vamos a ir ahora a hacer el segundo subapartado. Lo vamos a poner aquí y para ello, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer el defecto de masa. Y en esto vamos a hacerlo, podríamos decir, de forma distinta a como lo hemos visto en el primer apartado, ¿vale? O en la presentación del ejercicio. Vamos a hacer siempre final menos inicial. Vamos a irnos primero a la masa que tenemos al final del proceso y le restaremos la masa que tenemos al inicio. Así que el defecto de masa será, vamos a empezar con la masa del estroncio, lo voy a poner así, ¿vale? Por simplificar, más 2 veces la masa del neutrón, más la masa de lo que hemos llamado Q, que también conocemos ya cuál es, y vamos a restarle la masa del inicio, que sería la masa del uranio, más la masa del neutrón. Lo pongo como más porque he puesto el menos aquí delante. Así que mi defecto de masa, ¿verdad?, lo podríamos escribir como masa del estroncio más solamente una masa del neutrón, porque se me iría con esta que tengo aquí dentro, ¿verdad?, la otra, más la masa de la especie que hemos llamado Q y menos la masa del uranio. Esta sería la forma en la que tendría yo que hacer la diferencia de las masas. Observa que todos los datos que he puesto aquí, ¿verdad?, todos están dados en el enunciado del problema, así que tan solo tendrías que sustituir y hacer la suma de estas 3 masas y restarle la del uranio. Si haces esto, vas a obtener como dato, lo vamos a poner aquí, el menos 0.197113 y la unidad sería U, ¿vale? Fíjate que tengo lo que parece ser una masa negativa. Las masas no pueden ser negativas, pero insisto, yo no estoy calculando una masa, estoy calculando una diferencia de masa. Por eso lo he puesto así y ahora vas a entender por qué. Lo único que me está diciendo es que en mi proceso,
¿verdad? La masa final es menor que la masa que había al inicio. Y claro, este proceso es una reacción de fisión que es la que solemos usar muchas veces para obtener energía en las centrales nucleares. Una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que darme energía. Vamos a ver ahora cómo quedaría esto. Bien, la energía que se produce en esta reacción sería, por lo tanto, aplicando la ecuación de Einstein, lo que hemos llamado el defecto de masa por c al cuadrado. Ya lo veíamos antes. Claro, este defecto de masa que yo acabo de calcular tiene un signo menos, pero vamos a ponerlo, pero, y es muy importante, ¿vale? Aquí tendríamos 197.113U. Si yo quiero hacer el cálculo, y lo voy a hacer en el sistema internacional, tengo que convertir esta unidad de masa atómica, ¿verdad?, en kilogramos. Y me dice el enunciado que equivale a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Y ahora voy a multiplicar por el valor de C, que es 3 por 10 elevado a 8, pero al cuadrado. Por lo tanto, también tengo que poner al cuadrado sus unidades. Sería metro cuadrado por segundo menos 2. Ni que decir tiene que, si cancelo los U aquí arriba y abajo, me quedarían kilogramo por metro cuadrado por segundo menos 2, que esos son julios, justo lo que estoy queriendo calcular. Y fíjate que el valor que obtengo sería menos 2,94 por 10 elevado a menos 11 julios. Este valor que obtengo, que es negativo, y lo he puesto así adrede, ¿verdad?, me está indicando que es una energía que se libera, porque es un valor negativo de energía. Por eso lo he puesto de esta manera. Al ser una energía de estabilización, es una energía que me da a mí el sistema. Creo que es importante este matiz. Así que te animo a que cuando resolviera un problema de este tipo, hicieras esto, pero eso sí, siempre explicándolo en tu prueba. Con esto quedas resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, pues dedito arriba, y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.